Bienvenidos, mi nombre es Alex Orue, director ejecutivo de Gets Better México. Muchas gracias por conectarse y a la gente que se va a estar conectando en el transcurso del día. Hoy estamos celebrando nuestro 7º aniversario en México. Iniciamos en 2014 y tengo el honor de estar dirigiendo esta organización que existimos para elevar, empoderar y conectar a jóvenes LGBT en nuestro país. Y eso lo hacemos a través de storytelling, esfuerzos de contar historias. Y por supuesto en ese tema siempre hay mucho por hacer y se pueden hacer mejor las cosas, pensando principalmente en las muchas poblaciones que no tienen la representación que deberían tener, no solamente en medios de comunicación, sino en nuestra propia comunidad. Pero ya llevamos 7 años de contar historias. Y que aparte hemos tenido también la fortuna de contar con muchísimas personas que han donado su tiempo, de su talento, para impulsar esta organización que por mucho tiempo, por alrededor de 6 años y medio, se impulsó principalmente o únicamente, de hecho, de voluntariado. Y el día de hoy tenemos un equipo núcleo y tenemos una red muy extensa de voluntariado a lo largo del país y en otras latitudes, afortunadamente también. Y en fin, hay muchísimas cosas de las que podríamos platicar, pero en lugar de echarnos flores y de echarnos porras y de pues hacer como el recuento de los daños, diría Gloria Trevi, yo pensaría que esta es una excelente oportunidad para traer algunos temas al frente, ¿no? Y el día de hoy la programación está dividida en 3 segmentos y empezamos ahorita con un panel y ahorita nos van a acompañar las integrantes de este maravilloso panel, pero les voy a contar primero al revés. Vamos a concluir este evento con una sesión de gaming. Si ustedes se quedan a partir de las 8 de la noche, tiempo de Ciudad de México, va a haber un segmento de gaming y vamos a estar integrantes del equipo de Gets Better México jugando y ustedes también van a poder entrarle creo que vamos a jugar Truffle, si no mal recuerdo. Y algo que sea uno o no gamer va a poder entender. No garantizo yo de que tenga éxito, porque si algo sé que no sé en esta vida es dibujar. Entonces eso va a ser un reto. Pero pues bueno, cualquier pretexto para que me hagan roasting aquí en el equipo. Pero con eso vamos a concluir el día. Y el segmento anterior, a partir de las 6 de la tarde en este horario de Ciudad de México, tenemos a grandes colegas de la red de Gets Better. Tenemos a 3 filiales hermanas invitadas a una conversación para pues abordar temas de nuestras propias historias en nuestros países, cómo se fundaron otras filiales de la red de Gets Better. Tenemos a representantes de Gets Better Colombia, Gets Better Guatemala y Todo Mejora en Chile. Y por supuesto, nuestro presidente Rubén Maza será quien llevará esa conversación más al rato. Pero por mi parte, tengo el gusto, el privilegio de llevar esta primera conversación sobre un tema muy crucial. Y lo comentaba hace rato en el backstage con mis colegas, de que realmente esta idea, la mente maestra detrás de esto es nuestra invitado del día de hoy, Vladimir Cortés, de Artículo 19, que propuso una colaboración para llevar este tipo de temas al frente. Y pues dije, pues tenemos este evento próximo, vamos a aprovechar. Y así lo hicimos. Entonces vamos a presentar al panel el día de hoy de libertad de expresión contra discursos de odio en Internet. Bienvenidos. Creo que ahorita nos van a confirmar si ya están a cuadro. Porque no sabemos si están. Ya están a cuadro, yay. Ahora sí, les presento. Tengo, no sé si en qué posición de la pantalla están, pero Laurel Miranda, activista, comunicadora y periodista y actualmente contribuidora de el Heraldo de México. Bienvenida.
Muchas gracias, Alex. Qué gusto poder compartir el panel con ustedes, con mis colegas y poder hablar de este tema tan importante que a veces pues nos concentramos mucho en las políticas públicas, que por supuesto son trascendentes, pero nos olvidamos un poquito de toda esta parte que tiene que ver con los discursos. Así es, exacto. Mira, creo que a mi derecha, ya vi el panel de Twitch, a mi derecha tengo a Caliche Escoffier, es directora del Centro de Derechos Humanos de la Libre de Derecho de Monterrey y activista y es de oriunda de Yucatán, pero ahora regia y se nos fue hace poco para allá, para esos lares, pero es también colega del colectivo por la protección de todas las familias en Yucatán y actual también consejera de It Gets Better México. Bienvenida, Caliche. Güey, hola, muchas gracias. Disculpen, tuve acá un problema con la cámara. Si tenían dudas de si era yucateca o no. Güey, sí, perdón con eso. Salió el guay de ahí. Ahorita seguramente regresa Caliche porque creo que se desconectó tantito, pero de mientras presentamos a Vladimir Cortés de Artículo 19, oficial del programa de Derechos Digitales de Artículo 19 México y de Centroamérica. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alex? Pues primero felicitarles por su 7º aniversario y desde luego pues también un gusto que junto con It Gets Better, con Laurel y con Calicho estemos ahora como compartiendo y abriendo pues este espacio, esta conversación. Así es que muchísimas gracias por sumarse a esta iniciativa. No, al contrario. Ya están de vuelta, Calicho. Ahí estamos ya, les cuatro. Oigan, a ver, para quienes se vayan aquí viéndonos en Twitch, estamos en vivo, de verdad estamos en vivo y vamos a estar prestando atención a los comentarios y vamos a estar contestando sus preguntas a lo largo de esta conversación, ¿no? Entonces, para empezar un poco a rodar aquí la pelotita en el panel, me gustaría que habláramos un poco primero de ustedes, y de cómo llegaron al tema de, o sea, porque creo yo también lo que cada quien se dedica, evidentemente, creo que principalmente en contigo, Vladimir y Laurel, por sus ocupaciones, pero Calicho que se enfoca, creo que principalmente, bueno, derechos humanos en general, la docencia, derecho a la vivienda, creo que también a lo mejor pareciera que no tan directamente, pero yo digo que sí, muy directamente. El tema de la libertad de expresión es el hilo conductor de las personas aquí presentes, ¿no? Y por eso el panel. Entonces me gustaría que primero abordáramos un poco más de ustedes, de quiénes son, de cómo llegaron a la posición en donde están y por qué el tema de la libertad de expresión es algo que evidentemente les apasiona, ¿no? Entonces empecemos contigo, Laurel. Creo que estás en mute. ¿Sí nos escuchas? Es que hace rato. Ya creo que ya, sí. Ahí estás. Ya. Ok, bueno. Bien, pues nuevamente encantada de estar con ustedes. Soy Laurel Miranda, soy periodista, comunicóloga, también docente. Y bueno, pues cómo llegué a los medios de comunicación. Como tú bien lo dices, Alex, se trata, pues por supuesto, de mi formación. Fue inevitable que yo terminara en medios de comunicación, aunque lo no inevitable fue que me dedicara un poco, pues, a la supervisión o al buen manejo de la cobertura que tiene que ver con grupos vulnerados, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo un par de años en esto, particularmente trabajé en Milenio hace algunos meses, estuve 8 años trabajando en este medio de comunicación, que dicho sea de paso me dio la oportunidad de comenzar a escribir una columna de opinión sobre problemáticas relacionadas con la comunidad trans. Ocurrieron algunos incidentes que seguramente más adelante podremos platicar y ahora trabajo en el Heraldo de México.
claro, perdón, el eterno de... Estás en mute. Es que hace rato, a esta hora pasa acá el panadero y se escucha muy fuerte la campanita, entonces no quería que sonara. Pero te decía, Laurel, que tengo entendido también de que eres docente igual, o que has practicado docencia en temas de comunicación, justo, ¿no? También. Ay, se nos fue. Bueno, ahorita regresamos con ella. Vamos con la otra docente, Calicho. Un poco también sobre ti, de cómo llegaste a donde estás y por qué el tema de la libertad de expresión te apasiona. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo estudié Derecho, yo realmente pues me he estado dedicando más a temas de derechos humanos desde la parte jurídica. Y más recientemente, digamos, a partir de los litigios, sobre todo el trabajo de litigio que inicié hace aproximadamente pues 8 años, como bien lo mencionaste tú, mis principales líneas de trabajo de los casos que he llevado han sido de pueblos indígenas, sobre todo derecho a la vivienda, y casos de igualdad y no discriminación, sobre todo de población LGBT, pues por lo mismo que compartimos en el colectivo de la protección de todas las familias en Yucatán, colectivo con el cual además pues hemos colaborado con Artículo 19 en algunos litigios y algunas incidencias, ¿no? Algunas que todavía están pendientes y que esperamos la Suprema Corte resuelva próximamente. Pero digamos que ese tema de libertad de expresión ha estado muy presente porque cuando hablamos de derechos humanos, incluso cuando hablamos de derechos humanos desde una perspectiva jurídica, no podemos olvidar que los discursos están siempre presentes. El derecho se construye a través de discursos, dado que el derecho requiere siempre interpretación y que nunca hay una respuesta única, cognoscible e inmediata al derecho, pues se requiere siempre esa labor de discusión, de debate para saber qué podemos entender de cada una de las normas jurídicas que debemos aplicar en cada caso. Y en el caso, eso creo que ocurre en el derecho en general, pero particularmente en casos de derechos humanos y sobre todo de población, digamos, históricamente excluida, llámese población LGBT, llámese población en asentamientos populares o informales, llámese población de calle, etcétera. Siempre están los discursos, ¿no? A partir de cómo interpretamos los derechos es dependiendo de cómo narramos las historias, cómo narramos que ciertos grupos están o no en nuestra sociedad, ¿no? Aprovechando sobre todo porque pues la presencia tuya y de Vladimir, pues pongo como ejemplo estos casos de que hemos estado llevando en conjunto con el artículo 19 sobre población LGBT, particularmente el caso de votación secreta en el Congreso de Yucatán, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la narrativa? ¿Qué tiene que ver esto con los discursos? Dependiendo de cómo entendemos el papel de las instituciones y el lugar que ocupan ciertos grupos en la población, es como podemos interpretar cuáles son las obligaciones institucionales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es un asunto de derechos humanos que un Congreso, al rechazar o aprobar una iniciativa de matrimonio igualitario, tenga que ser transparente en el sentido de la votación de cada uno y una de los curules, ¿no? O sea, ¿por qué es relevante saber qué diputado votó y en qué sentido? Pues para poder responder eso tendríamos que analizar la narrativa de cómo contamos la presencia y justificación de instituciones del Estado, pero también de ciertos grupos como la población LGBT, ¿no? ¿Por qué es trascendental? ¿Por qué no es una cuestión meramente administrativa, tramitológica, el hecho de que se les permita o no, o el decir que se rechaza una iniciativa para que parejas del mismo sexo se casen, ¿no? Y eso también aunado con los discursos que están alrededor de estos debates, ¿no? Recordemos que incluso en las batallas jurídicas o discusiones que parecieran ser meramente jurídicas, alrededor hay una sociedad que está también generando ese proceso dialógico en el cual podemos ver la presencia de esos discursos de odio que justifican la negación jurídica de derechos, ¿no? Insisto, o sea, al final del día, el derecho a la conclusión de procesos narrativos, discursivos y de otro carácter que llevamos en la sociedad. Entonces, básicamente, pues en esa lógica me he insertado y me he acercado a ese tema. Bueno, y además de que también siempre he creído que la parte de comunicación es muy esencial para el derecho, muchísimo más de lo que muchas veces abogadas y abogados quieren reconocer. Eso, mira, de eso vamos a también a preguntarte a ti y al resto sobre a veces cómo en estos esfuerzos para contrarrestar discursos de odio,
nos perdemos entre tanto discurso y el mensaje realmente no llega a muchas personas, no es tan accesible o tan, sí, tan accesible, dejémoslo ahí, ¿no? El mensaje clave, ¿no? Que a lo mejor ahí tienen mucha expertise grupos antiderechos, ¿no? Para con algo tan simple diseminar desinformación, ¿no? Vladimir, en tu caso, cuéntanos un poquito más sobre ti, de tu labor y cómo fue que el tema de la libertad de expresión se volvió tu vocación. Pues gracias, Alex. Creo que un poco como rememorando, hay una parte que he estado como muy ligado y de manera como muy persistente, ¿no? Con un tema de activismo, de derechos humanos, de estar también pues constantemente en esta búsqueda, ¿no? de justicia, de reconocer y de identificar y visibilizar pues las distintas como violaciones a los derechos humanos que hay en nuestro país, que hay en la región. Tuve la oportunidad también de poder trabajar de la mano con periodistas, con comunicadoras y comunicadoras en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Y hay un elemento en el que creo que es cuando pensamos en esta frase muy emblemática de la Corte Interamericana de la libertad de expresión como piedra angular de las sociedades democráticas, pues creo que justo tiene que ver con cómo realmente se convierte, ¿no? los discursos, como dice Calicho, las narrativas, cómo se van construyendo y cómo también empujan procesos, empujan transformaciones, empujan y visibilizan también pues, problemáticas, necesidades, y de ahí, pues de la mano en cómo se van generando herramientas, cómo se van generando y construyendo ciertas capacidades que permitan justamente promover, defender la libertad de expresión, de cómo pueden en ocasiones, en contextos donde realmente las sociedades son como mucho más cerrados, donde hay una persecución de las voces disidentes, donde hay pues estas estrategias desde lo jurídico, desde lo legal, pero también hasta cuestiones mucho más extremas como grupos paramilitares o grupos de choque que efectivamente buscan silenciar y buscan apagar estas voces. Pues ahí es donde yo me he identificado, ¿no? Con estas voces que están resistiendo, que están luchando, que están encontrando justamente en la libertad de expresión esa posibilidad de generar los cambios, de generar las transformaciones, de identificar también muy claramente, y aquí también coincido mucho con lo que señalaba Calicho, ¿no? En señalar las responsabilidades que también hay por parte de los funcionarios, ¿no? Sobre las narrativas que están construyendo, sobre la forma en la que se están dirigiendo hacia migrantes, hacia la comunidad trans, hacia, ¿no? O sea, como los distintos sectores y cómo al mismo tiempo ahí vemos que se están reproduciendo estereotipos, que ahí mismo vemos que se están reproduciendo discursos discriminatorios, donde también empujan, ¿no? a mantener cierto estatus, tanto a nivel político como a nivel social. Y entonces creo que mi cercanía con la libertad de expresión y con la defensa de la libertad de expresión es justamente la posibilidad de abrir y de contrarrestar y de generar estos espacios, ¿no? Donde pues no sea, digamos, como la censura, la vía, muchas veces como para resolver los problemas que enfrentamos, sino justamente en pensar también, ¿no? De manera creativa o desde la parte de litigio, ¿no? Cómo defendemos también pues, los derechos que vemos socavados en el caso de México y en otras partes del mundo y que es necesario pues seguir empujando, ¿no? Seguir resistiendo, seguir como poniendo sobre la mesa esa necesidad de un reconocimiento mucho más amplio, que no pase por moralismos, porque a veces creo que ese luego puede ser como un punto pues muy fuerte, ¿no? Que se intenta apagar muchos reconocimientos de derechos a partir de posturas que, pues eso, ¿no? Están buscando silenciar y apagar voces que son necesarias y son fundamentales. Totalmente, totalmente. Ahorita me recordaste mucho también que hemos trabajado en el último año de manera más cercana con las plataformas digitales y vamos a tocar ese tema de cómo se vive también ese tema de los discursos de odio en Internet, que ese es el tema.
y hemos colaborado con las empresas principales de redes sociales y mucho de lo que nos contestan, ¿no? A la hora de a lo mejor aplicar como uno pensaría que deberían de aplicar sus propias reglas, ¿no? Con suspensión, con bajar contenido, ese tipo de cosas. Siempre se les ataca de están censurando, están, saben, como que violentando esa libertad de expresión de quienes emiten estos discursos de odio, ¿no? Que obviamente no lo ven como tal, ¿no? Y el cómo, por ejemplo, Twitter reacciona ante esas acusaciones es de que también están conscientes de lo que tú decías ahorita, Vladimir, de que si yo estoy violentando a alguien más, entonces la otra persona se va a retirar del espacio, lo más seguro, ¿no? De la plataforma en este caso. Entonces estamos ahuyentando muchas voces, estamos pues diluyendo o ignorando o minimizando u opacando voces que normalmente a lo mejor no tienen un megáfono como otras personas, ¿no? Pero entrando ahí a la parte de, ya vimos desde dónde vienen ustedes a este tema, a lo que se dedican, pero quiero leer rápidamente un mini párrafo que creo que nos va a dar el tono también para definir qué es la libertad de expresión. Súper importante, ¿no? Y creo que pese a que pueda haber una definición de diccionario, ¿no? Yo creo que desde el periodismo, desde el derecho, desde la defensoría misma de los derechos humanos, puede haber como un tono distinto a cómo definimos la libertad de expresión. Pero este párrafo viene de el artículo, creo que lo escribió en 2019, no, 2017, el ministro presidente Arturo Saldívar, que justo aquí hace énfasis de los límites en su columna de contra el discurso de odio. Habla previamente de cómo la libertad de expresión es un pilar de la democracia y continúa. No obstante, la libertad de expresión tiene un límite claro en el lenguaje discriminatorio y fundamentalmente en el discurso de odio. Dichos discursos, los cuales van mucho más allá de lo políticamente incorrecto, constituyen categorías de expresión ofensivas u oprobiosas con las que se descalifica a determinadas personas con motivo de su origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, religión u orientación sexual. Pero en el caso del discurso de odio se añade un elemento de provocación y fomento al rechazo hacia el grupo social. Un deliberado ánimo de menospreciar encaminado a generar un clima de hostilidad susceptible de concentrarse en espacios de impunidad para las conductas violentas, ¿no? Entonces ahí como que marca esta diferencia de que no es el mal chiste, no es lo políticamente incorrecto, ¿no? Los discursos, el límite de la libertad de expresión está aquí cuando ya estás incitando a un ambiente hostil, a la violencia, al rechazo, a la discriminación, ¿no? Y eso es antidemocrático. Ustedes, empezando contigo, Laurel, ¿cómo defines la libertad de expresión, particularmente en tus espacios como comunicadora y como activista? Muchas gracias, Alex. Pues mira, antes que nada, este párrafo que nos acabas de leer me parece muy pertinente, sobre todo en el ejercicio periodístico, porque se suele considerar que la objetividad y la neutralidad son características fundamentales de cualquier actividad periodística y en muchas ocasiones se confunde con una indiferencia o con un maltrato hacia grupos vulnerados, llámese personas racializadas, comunidad LGBT, mujeres, en fin. Entonces, me parece que es muy importante, por supuesto, la defensa de la libertad de expresión, pero entendiendo esta como una capacidad de manifestarte siempre y cuando no dañes o no atentes contra los derechos de terceras personas, ¿no? Porque bien decías hace un momento que este tipo de discursos de odio incitan a la agresión, incitan un ambiente de hostilidad,
pero también a lo que incitan, y fue lo que vivimos justo este año, a principios de marzo, incitan a movilizarse en contra del acceso a derechos para cierto grupo de personas, en tanto se les considera como peligrosos o como un posible atentado contra las libertades y derechos ganados ya para un grupo específico de personas. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el problema con los medios de comunicación y particularmente con los tradicionales? Que en un afán de tener esta presunta neutralidad u objetividad, le llaman pues darle voz a todas las partes, ¿no? Entonces, en un ejercicio como ya les digo, de objetividad, bueno, pues entonces vamos a entrevistar tanto a los defensores de derechos humanos como a este grupo de odio para que se manifiesten y sea la sociedad quien decida, ¿no? Y entonces esto a mí me parece muy problemático porque al final del día también para algo nos formamos como periodistas y nos formamos precisamente para saber que no todo lo que sucede en nuestro contexto, en nuestra realidad, se puede consignar o se puede difundir a una audiencia mucho mayor. A mí me parece realmente pues grave el hecho de que el periodismo con enfoque en derechos humanos o el periodismo que tiene cierta sensibilidad hacia grupos minoritarios. ¿Me escuchan? Creo que ya estás de vuelta. Okay. Por un segundo te perdimos. Ok, bueno, decía que este tipo de ejercicios suelen impartirse como opciones de especialización en las universidades, cuando tendría que ser una práctica o una visión que atraviese a todos los troncos comunes de las universidades que enseñan este tipo de carreras de comunicación, ¿no? Entonces, pues partimos de que desde la universidad, bueno, primero desde el seno familiar, desde nuestra formación personal, me parece que confundimos gravemente cuál es la libertad de expresión, como si esto se tratara en realidad de un derecho a poder decir y poder pasar por encima de cualquier persona, de cualquier individuo, y más en un país como México, en donde, como tú bien decías, el chiste o el humor negro se suele emplear como un argumento, una justificación para atropellar las características de otro individuo o de otro grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo del seno familiar, luego vamos a la educación, en donde no se refuerzan precisamente estos aspectos de derecho y de respeto, y finalmente cuando llegamos al ámbito profesional, en el caso de los periodistas, las periodistas, pues tampoco hay un seguimiento por parte de los medios de comunicación para capacitar a sus redacciones, para sensibilizar, porque vaya, en diversos casos ni siquiera las cabezas editoriales están muy conscientes de este tipo de situaciones que ahora pues nosotros estamos platicando acá. Sí, absolutamente. De hecho, me recuerdas mucho que cuando en 2019, ¿no? Acá en Yucatán, que estábamos, Calicho andaba por acá y el resto del grupo del colectivo por la protección de todas las unidades en Yucatán, vimos un auge de espacios a los que entrábamos de comunicación, porque ahora sí ya les interesaba tomar la nota. Eso no significaba que supiera manejar la temática correctamente, porque como decías, Laurel, ponernos como la otra cara de la moneda con grupos antiderechos y sin dar el contexto, sin citar lo que ya está resuelto por la Suprema Corte, simplemente eleva, ¿no?, estas ideas, estos argumentos pues no válidos ya, ¿no?, de cuestionar literal la existencia de la gente desde lo jurídico en particular en esos casos, y que lo presenta como un argumento válido, ¿no? Y yo creo que hay un área de oportunidad muy grande en medios de comunicación, ¿no? Calicho, contigo, igual que para ti, desde lo que has trabajado, que nos hablabas hace rato que tu enfoque ha sido sobre otros derechos humanos en particular, como el de la vivienda, también derechos de la comunidad LGBT. ¿Cómo, para ti, qué entiendes desde tu expertise de abogada y de activista a la libertad de expresión?
Bueno, yo pensaría que el derecho a la libertad de expresión de alguna manera es el derecho al lenguaje, al participar en el lenguaje y sobre todo a participar de la vida social en la que nos encontramos a través del lenguaje, ¿no? Los seres humanos, si bien no solo somos la parte del lenguaje, sí que conceptos como la comunidad, como la identidad, incluso la familia, etcétera, están mediados por la posibilidad del lenguaje. No necesariamente tiene que ser un lenguaje hablado, digamos, a través de un idioma, o sea, un idioma, digamos, hablado, ¿no? Oral, pero siempre está esa comunicación, ¿no? O sea, somos seres sociales, pero también somos seres sociales en tanto tenemos esa capacidad de vincularnos a través de la comunicación. Entonces, la libertad de expresión a mí me parece que a grandes rasgos es el derecho al lenguaje, participar en ese lenguaje con libertad, con la capacidad de externalizar aquello que tenemos interiorizado, aquello que queremos expresar. El lenguaje por su propia naturaleza es una maqueta, ¿no? O sea, realmente lo que buscamos cuando nos expresamos es utilizar palabras que más o menos ayuden a manifestar lo que estamos sintiendo, ¿no? Poner en palabras lo que realmente son sentires, pensamientos, contextos, abstracciones, etcétera. Y en ese sentido, pues es el derecho a ejercerlo de manera libre, es esa posibilidad de lenguaje y por supuesto también a recibir el mensaje de las otras personas. No es únicamente en una vía, sino que es en doble vía. Sin embargo, este es como todo derecho, pues también tiene que interactuar con otros derechos y no puede ser objeto, justificación para, pues sobre todo para discriminar, pero digamos para violentar cualquier otro derecho humano. Y es en ese sentido donde ha surgido pues el concepto de discurso de odio, que parte de una necesidad que tristemente la historia ha confirmado, que requerimos pues nombrar este tipo de discursos que son per se inadmisibles, pero que también resulta un concepto bastante problemático. Yo soy de las personas que piensan que tenemos que diferenciar discurso de odio de otros discursos que también pueden ser nocivos, también pueden ser condenables, pero que quizá van a tener un tratamiento diferenciado al discurso de odio, ¿no? Sobre todo por la preocupación que pudiese haber de que ciertos grupos se traten de adueñar del concepto de uso del discurso de odio para justificar censuras. Ojo, no estoy diciendo que no existen los discursos de odio, por supuesto que existen. Digamos que hay que recordar que este concepto surge principalmente de experiencias muy determinadas, como es el caso del genocidio en Ruanda, ¿no? Por poner ejemplo, que es como, me parece que es como el ejemplo así paradigmático de discurso de odio, ¿no? De militares por radio, en Radio Nacional, diciéndole a la población que asesinen a cierto grupo, comparándolo con cucarachas y otro tipo de adjetivos, y llamando directamente a eliminarlos. Evidentemente no quiere decir esto que todos los discursos de odio tengan que tener este tipo de manifestaciones o digamos de formato, mucho menos tampoco podemos decir que únicamente eso es discurso de odio y que no hay otras manifestaciones incluso más indirectas, pero sí creo que la realidad se ha complejizado tanto que nos toca ahora también plantearnos otras posibilidades de identificar estos discursos nocivos. Yo sí, digamos, apoyo o al menos valoro esta propuesta que se ha hecho desde la academia de reconocer el concepto de discursos peligrosos, ¿no? Es decir, discursos que no llegan al grado de ser discursos de odio, pero que sí pueden comprometer la seguridad y los derechos de otras personas, ¿no? Sobre todo para no, creo que el riesgo de el concepto del discurso de odio hoy día es que la sociedad y las dinámicas son tan diversas y tan diferentes a las que, de cuando surgió este concepto, que correríamos el riesgo de a lo mejor dar un trato, sobre todo desde la estatalidad, desde las instituciones del Estado, a ciertas manifestaciones que a lo mejor no podemos equiparar o comparar con propiamente discursos de odio. Ojo, no estoy aquí justificando, ¿no? O sea, pero sí soy de la idea y precisamente como desde mi trabajo jurídico,
cada vez confirmo que hay ciertos problemas que el derecho tiene que atender y que se tienen que atender desde el derecho, pero también creo que hay otros problemas que no necesariamente tienen que pasar por el derecho. Y creo que acá la gran cuestión es qué tanto es tantito, por así decirlo. Y sé que no es un planteamiento fácil, pero sí creo efectivamente que este discurso, derecho a la libertad de expresión, por supuesto que no puede justificar la eliminación, ya sea física o jurídica, de un grupo determinado. Ahorita ya me pusiste a pensar en otros ejemplos un poco más relacionados con la comunidad LGBT, porque con el tema de que pones de Ruanda es algo súper extremo y creo que es un muy buen ejemplo para poner en la mente de la gente las consecuencias, ¿no? Que es a lo que podemos llegar, y ahorita estamos viendo otros desarrollos que deshumanizan, ¿no? A personas, por ejemplo, en Palestina y en otras partes del mundo, ¿no? Pero regresando un poco ahora con Vladimir sobre desde tu labor como oficial de programas digitales de Artículo 19, desde tu labor, ¿no? También todo nuestro reconocimiento por la inmensa labor de proteger a quienes son defensores de derechos humanos y periodistas en nuestro país, uno de los más violentos para ambas profesiones, ¿no? Y frente a las muchas barreras que socialmente se encuentran, también barreras institucionales con el Estado, ¿cómo entienden ustedes la libertad de expresión? Gracias. Efectivamente, digamos, partimos y el mismo nombre de la organización, Artículo 19, ¿no? Retoma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí, digamos, es un primer punto de partida. Después, también, ¿no? Si tomamos en cuenta el marco internacional de derechos humanos, o el derecho internacional de los derechos humanos, también tenemos ahí algunas aproximaciones y definiciones que tiene que ver justo con la libertad de expresión, con identificar también estos límites justamente. Y yo creo que ahí es donde está también esa complejidad que describe muy bien Calicho, y donde efectivamente cuando hablamos de discurso de odio, y nuestros colegas de otras organizaciones han hablado de los discursos de odio, no solamente como uno solo, yo creo que ahí es donde justamente tenemos que tener el cuidado, ¿no? Porque efectivamente la libertad de expresión se entiende en un sentido más amplio, ¿no? De poder justamente difundir expresiones, ideas, pensamientos, sentimientos, ¿no? Desde distintos ángulos, a través de distintas vías, de poder también acceder a esa diversidad de informaciones. Y desde luego no es un derecho absoluto, pero yo creo que, y ahí es donde justamente es importante empezar como a matizar, y también para decir esto no es una justificación de los discursos discriminatorios o discursos de odio, pero efectivamente tener como el suficiente cuidado y la suficiente atención que las restricciones que eventualmente estemos como pensando, o las restricciones que se estén planteando a cierto tipo de discurso, en realidad sean la excepción, y el libre flujo de información tendría que ser la regla. Y ahí también advertir justamente, y quizá aquí discreparía un poco de la definición de Calicho sobre discursos peligrosos, me gusta más pensar, o desde el artículo 19 consideramos más el plan de acción de Rabat, donde se establecen también como algunos parámetros y algunos elementos que permiten caracterizar el discurso de odio, ¿no? Que tiene que ver mucho con quién lo está diciendo, el contexto en el que se está diciendo, la inminencia, ¿no? Con la cual se vaya, digamos, a concretar un elemento de hostilidad. Y también hay un aspecto que me parece que también puede
tener y aportar como elementos importantes que tiene que ver con la incitación, ¿no? El artículo 19.3, el 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos justamente dice, ¿no? Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un elemento fundamental, digamos, un punto de arranque, porque de pronto lo que llegamos a observar es, por ejemplo, en Etiopía el año pasado adoptaron una legislación que también responde y busca responder a las problemáticas que tienen en el país, pero las definiciones eran tan vagas, eran tan amplias, que efectivamente podrían pues silenciar o podrían perseguir expresiones que serían totalmente legítimas y estarían totalmente amparadas por la libertad de expresión. Es decir, ¿cómo garantizamos la amplitud suficiente justamente de los discursos, ¿no? De incluso expresiones que puedan ser chocantes, perturbadoras y ofensivas, pero al mismo tiempo tener la claridad suficiente, ¿no? Y las herramientas suficientes para poder distinguir y evaluar cuándo efectivamente pues el discurso, no sé, en el caso del expresidente Donald Trump, pues reunía justamente estos elementos para configurar un elemento muy claro de incitación, ¿no? El contexto de las elecciones, el desconocimiento que se estaban dando a los resultados electorales, el discurso incendiario, ¿no? Que efectivamente ya daba ese paso, digamos, a la inminencia a cometer actos de hostilidad o cometer actos de violencia, y que al menos, y también una de las grandes preocupaciones que tenemos desde el programa de Derechos Digitales y el artículo 19 son los discursos que también vienen desde o se profieren desde las figuras públicas, ¿no? Casos que hemos también reconocido en México y en otros países donde hay llamamientos, ¿no? Directos a la hostilidad, a la violencia, ¿no? Está el caso de un ex primer ministro de Malasia, ¿no? Que de pronto en una de sus expresiones decían: los musulmanes tienen derecho a estar enfadados y a matar a millones de franceses por las masacres del pasado. Esto, pongámoslo en un contexto donde asesinaron a un profesor en Francia, ¿no? Que además lo está diciendo una figura pública, que además lo está diciendo a una audiencia mucho más amplia. Entonces, ahí vemos los elementos que empiezan efectivamente a configurar este discurso de odio que termina justamente con un grado y un nivel de incitación, de inminencia a cometer discursos frente a las poblaciones que tienen también un nivel especial de protección. Entonces, yo creo que ahí es justamente donde vemos las complejidades y donde todavía adquieren una complejidad especial cuando lo vemos en el caso de las plataformas de redes sociales, ¿no? Cómo toman las decisiones Twitter, cómo toma las decisiones Facebook. Ahora estaba revisando el caso de esta red social que también estuvo mucho en la mira a principios de año, Parler, ¿no? Donde también en algún momento se configuró como el espacio, ¿no? Para planear, para coordinar los ataques del Capitolio, ¿no? Entonces, cómo cada una de ellas empiezan también a tener como sus definiciones, ¿no? Facebook fue poco a poco trabajándolo hasta, por ejemplo, agregar el tema de incitación. Entonces, creo que aquí es solo advertir, digamos, como estas complejidades, estos límites a veces que también pueden ser complicados, porque también de pronto esto mismo puede ser utilizado por ejemplo, los grupos antiderechos o alguien más y decir, es que eso es discurso de odio, es que eso que están diciendo está, ¿no? Cuando en realidad pues se trata de una expresión legítima y una expresión totalmente válida y amparada por la libertad de expresión. Fíjate que es súper importante el checar justo el contexto que pueda rodear lo que se emite, ¿no? Y a veces los discursos de odio, que también ahorita en esta segunda ronda de preguntas me gustaría abordar un poco más sobre los tipos de discursos de odio que afectan a poblaciones LGBT, ¿no? Que creo que por el hecho de que estamos en todos lados, discursos discriminatorios raciales, religiosos, étnicos, de nacionalidad, cualquiera puede afectar y afecta a personas LGBT de esos
con esas intersecciones, ¿no? Pero pensando en transfobia, en lesbofobia, en bifobia, en homofobia. A veces aquí en México en particular, sí nos encontraremos con discursos, ¿no? Con amenazas, más bien con comentarios denigrantes, deshumanizantes en redes sociales, pero los grupos antiderechos son particularmente muy buenos en diluir un poco, ¿no? Y dar ciertos mensajes clave y pasar un poco desapercibidos, ¿no? De están que son pro familia y no te metas con mis hijos, pues ¿qué mensaje hay detrás de, ¿no? ¿Qué es lo que están queriendo decir y con qué están conectando con los muchos prejuicios que todavía hay en la sociedad? Entonces, Laurel, creo que en tu caso, particularmente en el último año, ¿no? Has tenido un encuentro muy frontal, ¿no? Con lo que es este ambiente hostil, transfóbico en redes sociales, ¿no? Por lo visible que ha sido, por tus colaboraciones anteriores, creo que se nos acaba de ir. Pero ahorita que regrese, abordamos un poco. Ah, ya estás de regreso. Entonces, creo que particularmente por esta experiencia fuerte que seguramente ha sido muy desgastante, ¿no? Que a lo mejor te ha conectado con muchas otras personas de la comunidad, has encontrado esas redes de apoyo en México y en otros lados, ¿no? Frente a este embate de grupos antiderechos. Pero puntualmente, ¿qué es lo que pudieras tú decir sobre el tema de la transfobia, ¿no? De por qué es difícil de desarraigar en medios de comunicación y por qué es tan normalizado fuera, pero también dentro de la misma comunidad LGBT. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues antes que nada, escuchando a mis colegas en este momento, me pongo a pensar en que, por supuesto, tenemos que tener cierto cuidado con los matices, porque no todos los discursos son discursos de odio. Lo cierto es que muchos de estos, que no podrían calificarse como tal, también repercuten de una manera muy importante, pues ya no digamos a lo mejor en grupos generales, pero sí en las vidas de ciertos individuos. Como tú bien dices, Alex, bueno, en los últimos meses me he enfrentado pues a situaciones o a discursos o a expresiones, a acciones por parte de grupos antiderechos que son bastante fuertes y que probablemente a otra persona en una situación distinta a la mía le pudieron haber ocasionado pues un problema mayor, problemas de salud mental, en fin, ¿no? Cualquier situación de este tipo. Entonces, bueno, pues centrándome ya más de lleno en la transfobia, me parece que en los medios de comunicación, vaya, si no hay sensibilidad al respecto de temas como el racismo, como el clasismo, como el machismo, la misoginia, pues mucho menos lo hay al respecto de algo como la transfobia. Y esto es porque a pesar de que las personas trans hemos existido desde hace mucho tiempo, pareciera que en este momento, con el gran boom de la visibilidad, para los grandes medios de comunicación fuéramos una identidad que les cae de sorpresa, ¿no? Porque además ahora ya no solamente estamos hablando de hombres trans y de mujeres trans, sino también, por ejemplo, de personas no binarias, ¿no? Hoy lo veíamos, por ejemplo, con el caso de Demi Lovato, en donde los medios de comunicación, incluidos pues importantes nombres como El País, malgenerizan, y por supuesto que claro, esto no se puede llamar un atentado a la vida, no podemos hablarlo como propiamente un discurso de odio, pero todo va abonando a un ambiente, todo va abonando a una atmósfera en donde las personas trans nos encontramos pues bastante atacadas, primero por la no visibilización en los medios de comunicación, pero también la no visibilización como parte del equipo de estos grandes medios, ¿no? Es decir, en las últimas semanas, justo también en varios espacios he tenido la oportunidad de comentar que pues somos pocos los periodistas, les periodistas trans que estamos incidiendo justamente en el ejercicio periodístico en México, a pesar de que, claro, hay grandes voces que nos pueden aportar sobre ciencia, sobre filosofía, tecnología, en fin, pues en el caso del periodismo
Ay, se nos fue justo en la parte de que son pocas personas en el periodismo y se nos fue. Ahorita que retome la conexión, Laurel. Pero llevando esa misma pregunta sobre la exposición a estos discursos, lo normalizado que pueda estar la homofobia, la transfobia. Ya está, regreso. Continúa. Ya se nos fue otra vez. Calicho, en tu caso, creo que también por el tema del matrimonio igualitario en Yucatán y de los amparos que has llevado en este tipo de temas, ¿no? También has acompañado casos igual de personas trans, llevado casos del derecho a la vivienda de parejas del mismo género, ¿no? Recientemente. ¿Por qué? Porque esto está tan normalizado, estos discursos, que le da licencia, parece que la gente siente tener la licencia para discriminar en contra de la población LGBT. Gracias, Alex. Sí, a ver, creo que hay que entender que la discriminación no es un colibrí azul, ¿no? O sea, algo que vas a buscar al bosque, a tomarle fotografías y mira, ahí está volando la discriminación, tómale una foto y la encontré y estaba ya oculta. La discriminación no es algo que observamos, ¿no? Se entiende normalmente como un objeto de estudio, como si fuésemos personas separadas de ella, ¿no? Como si no estuviésemos realmente insertos en esa discriminación. O sea, por eso hay que entender que la discriminación es sobre todo una estructura. Hablo de discriminación porque al final del día los discursos de odio, salvo que allá Vladimir, por ejemplo, tenga, no sé cómo lo hayan trabajado en artículo 19, al menos yo personalmente entiendo los discursos de odio como la máxima expresión de la discriminación, ¿no? Haciendo un símil un poco con el tema de la violencia de género, que es una forma de discriminación hacia las mujeres, pero no es cualquier forma de discriminación, sino una que es intencional, consciente, que buscas generar un daño, establecer un control específico. Pero la discriminación en general tiene en común el hecho de que es un sistema en el cual estamos insertos, participamos en él, incluso nos beneficiamos de él las personas que podemos ser críticas a ciertas formas de discriminación, llámese el racismo, el clasismo, el capacitismo, el machismo, etcétera, pero nos terminamos beneficiando si no pertenecemos a esos grupos en situación de exclusión, de manera directa e indirecta. Entonces, esa normalización de la que hablas creo que parte un poco de entender siempre la discriminación como algo externo, ¿no? Y también otro elemento que creo que ha ayudado a normalizar ciertos discursos o ciertas formas que en las cuales medios de comunicación, pero también, digamos, el sistema jurídico a través de sentencias o demandas o lo que fuese, digamos, atienden o abordan ciertas situaciones específicas de grupos históricamente excluidos. Creo yo, y es una reflexión que no he terminado todavía de cerrar, pero que en lo personal me ha llamado mucho en los últimos años, es el tema de la caricaturización de la discriminación y del odio, ¿no? En el sentido de que justamente cuando hablamos por ejemplo, hablamos de racismo, la imagen que a todo mundo se le viene es Hitler, ¿no? Si hablamos de discurso de odio es Ruanda, ¿no? Todos estos ejemplos históricos que son válidos de utilizar porque al final del día son referentes, al final del día fueron situaciones, ejemplos en los que se manifiesta perfectamente una dinámica o un discurso, pero que terminamos volviéndolos como la regla para medir cualquier otra situación y de tal manera que así se puede determinar si esto es discriminación o no es discriminación, discurso de odio o no es discurso de odio. Por ejemplo, con el tema de la discriminación, que se ha ligado siempre a la idea de odio, ha llevado a que la gente entienda la discriminación como algo voluntario, ¿no? Algo consciente, voluntario, determinado, que si yo discrimino es porque quiero excluir o eliminar a ciertos grupos, y no como la discriminación
este proceso en el que puedo yo estar participando incluso indirectamente y que tiene por efecto, aunque no sea no por objeto intencional, pero sí por efecto, excluir a ciertos grupos. Y vemos allá quizá una de las muchas razones por las que cuando a una persona se le señala que cierta actitud, cierto discurso, cierto uso de palabras es discriminatorio, hay una resistencia a aceptarlo. Uno, porque se piensa que el decir, bueno, yo estoy haciendo algo que discrimina, implicaría aceptar que yo soy una persona que discrimina cuando yo no me considero así, ¿no? Cuando realmente las personas podemos tener actitudes, o no solo digo podemos, tenemos actitudes discriminatorias o ideas o nos echamos frases discriminatorias incluso inconscientemente, que no necesariamente define eso, si somos buenas o malas personas, que también eso es otra cosa que yo creo que se ha homologado este tipo de discusiones un poquito con el debido respeto a las personas dependiendo de la creencia que tengan, pero un poquito a esta moral religiosa de si soy buena o mala persona, ¿no? Si estoy en el camino del bien o en el camino del mal, cuando realmente debe ser, a ver, el tema no te define como persona si cometes un acto de discriminación o dices algo, sino cómo lo abordas, si lo reconoces, si estás abierto a entenderlo, a deconstruir, a aceptar que la regaste, que eso yo creo que nadie, pues allá sí que quien esté libre de discriminación que tire la primera piedra, y yo creo que ese tipo de cosas son las que tienen una valía desde un punto de vista ético, digamos. Pero yo creo que en general las profesiones se asumen como libres de discriminación, uno, porque se cree en su falsa neutralidad, ¿no? El derecho es neutral, el periodismo es neutral, ¿no? Sobre todo estas dos profesiones que históricamente se ha visto como la neutralidad como algo inherente, ¿no? Buen periodista es aquel que es imparcial, que es objetivo, que no que se abstrae de la sociedad, ideas, etcétera, en las que nació y creció. Y lo mismo, sobre todo en el papel de jueces y jueces, pero también de abogadas y abogados, no es que lo que importa es la ley, no tienes que ser objetivo, imparcial, etcétera. Entonces, cuando se asume esto de este tipo de profesiones, genera un efecto de resistencia muy grande a aceptar que hay ciertas dinámicas que tienen que ser cuestionadas, ¿no? Eso se manifiesta con discursos de la población LGBT, ¿no? Constantemente. Y pongo un ejemplo que es un ejemplo que acuerpo, que es el tema de la población asexual, ¿no? Que es un tema que ha sido muy invisibilizado, recientemente ha tenido un poquito más de visibilidad, pero justo al ser un tema nuevo, cae muy mal cuando empezamos a hablar de que existe una asexualidad. Mucha gente piensa que esto no es posible, que quién va a discriminar a las personas asexuales, cuando al mismo tiempo hay discursos, incluso en medios de comunicación, que confunden la asexualidad con el celibato, por ejemplo, ¿no? O este discurso de que es una moda, ¿no? Y que incluso si lo pensamos no son muy distintos a los discursos que inicialmente, quiero creer que inicialmente, aunque desgraciadamente todavía hay ciertas voces que los mantienen, se utilizaban para la población lésbica, bisexual, homosexual, etcétera. Sí, absolutamente. Y creo que conforme cada población va teniendo su momentum mediático y más visibilidad, vamos viendo un poco la repetición de ciertas cosas que nos habían echado antes, ¿no? A la comunidad gay, cis en 80s, 90s, ¿no? Son muchos de esos discursos de odio en nuestra contra, son mismos que con sus distintas tonalidades, ¿no? Y sus peculiaridades en contra de las personas trans, y lo vemos igual con personas bisexuales, personas asexuales, etcétera, ¿no? Vladimir, misma pregunta. ¿Cómo esta parte de los discursos de odio en lo que tú ves y lo que ustedes ven en Artículo 19 en medios de comunicación, ¿no? Puntualmente hacia la comunidad LGBT, ¿no? Y que ustedes llevan defendiendo los derechos de la comunidad LGBT en distintos espacios, particularmente en la parte de libertad de expresión. ¿Cuáles son esos retos? ¿Por qué está tan normalizada, como lo comentaban Laurel y Calicho, como otro tipo de discriminación, ¿no? Racismo, misoginia, etcétera?
Sí, pues primero concuerdo mucho con lo que estaba señalando Laurel, ¿no? Y me parece que ahí hay un elemento también importante, ¿no? Que decía Calicho, esta idea de la neutralidad. Pues sí, efectivamente creo que tenemos que empezar a desmontar este tipo de ideas, este tipo, digamos, como de concepciones sobre el derecho, sobre el periodismo. Me parece que incorporar cada mes enfoques interseccionales, incorporar enfoques de derechos humanos, generar también, digamos, un proceso de reconocimiento, efectivamente, tanto en los sistemas de opresión como creo que iniciar y detonar estos procesos de desmontaje de las estructuras de un Estado y de unas normas sociales que son y que pueden llegar a ser, ¿no?, homofóbicas, transfóbicas, conservadoras y patriarcales. Yo creo que ahí es donde subyacen, ¿no?, también como elementos muy importantes que van ligados a la discriminación, que van ligados a el discurso de odio, que desde luego, y ahí reconocemos que también es, digamos, como la parte más extrema en la cual haciendo una ponderación y haciendo una evaluación de los tipos de discurso, efectivamente puede ser discursos que deban ser restringidos, otros que eventualmente puedan, ¿no?, ser restringidos y otros que, digamos, no alcanzan a configurar ese nivel que implique algún tipo de restricción y que al contrario pues sean fundamentales que también detonen las conversaciones. Yo creo que ahí, en la medida en la que también, y decía Laura en algún momento, es importante mirar hacia los discursos, es importante también mirar hacia las políticas públicas. Las respuestas, ¿no?, efectivamente, y al tema de la incitación al odio, no pueden pasar solamente con más discurso, sino efectivamente también con políticas, con acciones, ¿no?, que atajen y logren, digamos, incidir sobre las causas de la desigualdad en todas sus formas y en todos sus colores. Yo creo que ese elemento, digamos, y ver justamente como las causas, las raíces que detonan, el reconocer cuán arraigadas efectivamente están en las estructuras sociales, en las estructuras culturales, la discriminación, el racismo, cómo se reproducen también, y yo diría y agregaría un elemento más, eh, la tecnología y los algoritmos tampoco son neutrales. Y yo creo que ahí también tenemos que insistir y poner como el foco, así como lo estamos haciendo en el caso del periodismo y así como lo estamos haciendo en el caso del derecho. Me parece cuando estamos también reflexionando sobre las informaciones, las expresiones que se dan en el espacio digital, también reconocer que quienes construyen los algoritmos, quienes construyen las herramientas que se encargan de moderar justamente ciertos contenidos, en ocasiones tampoco tienen esta perspectiva y tampoco tienen esa visión y terminan bajando contenidos, terminan suspendiendo cuentas, que en realidad lo que están haciendo es efectivamente pues impulsar una agenda, impulsar un debate. Entonces yo creo que también en la medida en la que sigamos, ¿no?, este tipo de conversaciones, sigamos poniendo, insistiendo que efectivamente en el país y el racismo y los discursos de odio no solamente, como bien decía Calicho, ni están asociados con Hitler, ni solamente están asociados con Hitler, ni solamente están asociados con el caso de Ruanda, sino que estamos pues también creo que viviendo un momento en el que es fundamental y es importante hacer esta disección, de alguna manera hacer estas precisiones, ¿no?, para identificar cómo, ¿no?, en nuestras sociedades, en el caso de México, pues también se siguen reproduciendo estereotipos, se siguen reproduciendo formas, ¿no?, que quizá no son tan extremas como por ejemplo en el caso de Irán, ¿no? Es sorprendente y es muy doloroso y es muy fuerte ver cómo, ¿no?, ahí tanto las estructuras del Estado como las normas sociales, como a nivel cultural, o sea, lleva a una violencia totalmente desmedida, ¿no?, al asesinato de activistas, al asesinato de personas que defienden esa expresión y esa posibilidad de su ser, ¿no?, en todos los sentidos, y que son apagadas, pero donde también pues hay un lenguaje
y ahí también que se reconoce de forma muy, muy grave, ¿no? De decir, ¿no? Son desviaciones, son un lenguaje deshumanizante, ¿no? Y ahí también pensando en la justificación que esto representa para una autoridad y para alguien que ostenta un cargo, el referirse de esa manera hacia ciertas expresiones y manifestaciones exogenéricas, ¿no? Y lo vemos ahí, y ahí yo creo que es justamente la tarea de ir desmontando, de ir justamente contrarrestando, de ir generando estos cambios mucho más profundos y mucho más hondos, ¿no? Que efectivamente permitan desterrar y permitan cada vez más reconocerlos, advertirlos, señalarlos cuando se están dando ese tipo de discursos discriminatorios y desde luego también en las estructuras del Estado y en las estructuras y en las normas sociales que siguen siendo eso, ¿no? Patriarcales, conservadoras, homofóbicas, transfóbicas, y que es fundamental y es importante, pues, desterrarlas desde los discursos y desde las políticas públicas. Ahorita que mencionabas el tema de la moderación, ¿no? Como a veces las reglas, por muy bien definidas que estén, su aplicación y también depende de quién la aplica, ¿no? Quién es ese tomador de decisiones de parte de las plataformas o de las líneas editoriales, puede recaer en reforzar estigmas, justo lo contrario a lo que debería ser el propósito de esas reglas. Pero también me recuerdas que con el tema del Internet, ¿no? Y hace poco, bueno, no hace poco, pero en el último año hemos visto un despertar de las conversaciones sobre el racismo, ¿no? Tanto por lo de Black Lives Matter en Estados Unidos, lo que ocurre en México y el tema de la pigmentocracia, ¿no? De que fue tan controversial el año pasado. El documental que hace poco sacó, se me fue su nombre, del actor, que justo habla del tema del racismo en México, Tenoch Huerta. Tenoch Huerta. Súper importante que vean ese documental. Lo súper recomiendo porque expone y exhibe muy puntualmente esa problemática en México. Pero con el tema de los espacios digitales, recuerdo que han habido reflexiones muy, muy, muy fuertes desde la comunidad de la tecnología, en Estados Unidos principalmente, de que el Internet es principalmente un medio que replica actitudes racistas. El Internet está hecho en su mayoría por hombres blancos cisgénero, heterosexuales. Y con ello, por ejemplo, el tema de las tecnologías de datos biométricos, ¿no? De cómo pueden tener tu huella digital, reconocimiento facial, etcétera. Ahorita que también en México estamos muy recién con esta controversia por las iniciativas en el Congreso. Vemos que hay una discusión muy fuerte sobre cómo incluso las tecnologías tienen este bias, ¿no? De no son buenas en reconocer pieles y cuerpos racializados, ¿no? Que puntualmente con las mujeres, la medicina en general y las mismas tecnologías digitales tampoco están pensadas desde su perspectiva y a sus necesidades, ¿no? Y para la comunidad LGBT igual hay este sentimiento siempre de que se asume siempre que se es heteros o cis o que esa es la norma, ¿no? Y por lo tanto nuestra existencia, nuestro pasaje por la vida, ¿no? Tiene que estar sujeta a esta cisnorma, ¿no? Y a esta heteronorma. Entonces el Internet no es la excepción, ¿no? Y nos podemos encontrar en ciertas burbujas, ¿no? De conversaciones, ciertos pues cajas de resonancia, si ustedes quieren, pero
sí, el tema de la parte de la vida digital, ¿no? Hace 10 años, 15 años que las redes sociales eran muy jóvenes, no lo veíamos al nivel de tan vital en nuestras vidas, en el día a día, y creo que a un año de pandemia y de lo mucho que nos hemos digitalizado, es parte de nuestras vidas, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, en It Gets Better, México, en global en general, creo que en estos 10 años globalmente que hemos existido y 7 años en México, puedo decir de que sí, como cualquier organización LGBT, nos hemos enfrentado a estos discursos discriminatorios en línea, pero yo creo que no tanto al nivel de muchos otros colegas. Se lo atribuyo a que por el hecho de que contamos historias y que justo le ponemos cara y voz a la comunidad, a los números, a las estadísticas, a lo que creen conocer de nuestra comunidad, ya es un poco más difícil ser violenta o violento con alguien cuando te está contando su historia, cuando quieres generar este puente de empatía, ¿no? No es garantía, obviamente hay gente muy inmune a la empatía, pero creo que eso ha sido también un factor de cómo como organización hemos podido manejar esa situación, porque no nos llega tanto para empezar, ¿no? Afortunadamente. Pero como decía, no es lo mismo para muchos otros colegas en otras organizaciones y activistas en lo individual, ¿no? Y Laurel, hace rato estabas comentando sobre tu experiencia y justo te habías quedado en esta parte de que son pocas personas trans en el periodismo, en medios de comunicación, ¿no? Que han ganado espacios y representación en ciencia, en el entretenimiento, en la política incluso, en muchas otras áreas, pero en el medios de comunicación es justo algo en donde falta mucho por hacer, ¿no? Y son pocas personas en Latinoamérica, ¿no? O sea, ni siquiera hablemos de México. En México hay muy pocas personas. Creo que hay contadas con una mano, ¿no? Creo yo, de las que yo ahorita ubico, ¿no? Ante esos retos y en el tema del Internet, ya para esta última ronda, Laurel, ¿cómo has tú con estos retos y habiendo explicado todo lo que hemos comentado hasta ahorita, ¿cómo le has dado la vuelta al asunto? ¿Qué es lo que tú le pudieras recomendar a otras personas trans, a otras personas LGBT para no solamente cuidar de ti misma y sin ceder los espacios? O sea, es estar y protegerte. ¿Cómo le has hecho tú? ¿Qué ha sido importante para ti cuidar en estos meses? Creo que estás un poco congelada, ¿no? Sí, no te escuchamos, Laurel. Otra vez se nos fue. Pero vamos contigo, Calicho, en lo que regresa Laurel. Misma pregunta. ¿Cómo ante toda esta hostilidad y también pensando a lo que te dedicas, ¿no? Y las muchas historias con las que te conectas, ¿qué recomendarías a otras personas hacer, sean o no activistas, pero si son personas LGBT, ¿cómo a ti te ha ayudado, pues, no solamente sobrellevar este año tan complicado de pandemia, sino más allá, ¿no? De cómo priorizarte a ti sin ceder los espacios que has ganado y que son tan importantes? Es una pregunta muy complicada y digo complicada porque son demasiadas cosas. O sea, creo que no hay una fórmula. Pero creo que el primer paso es reconocer que las personas somos, por un lado, vulnerables y susceptibles, en el sentido de reconocer que siempre vas a estar moviéndote en espacios donde los discursos discriminatorios son posibles en distintos grados
en distintas manifestaciones, con distintas intenciones, ¿no? A veces inconscientes, pero que van a estar allá. Y que eso no te debes de identificar. Yo creo que las personas no nos podemos identificar por los discursos que nos rodean y que se pueden referir a nuestra existencia, ¿no? Ya sean discursos misóginos, racistas, clasistas, lesbofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, homofóbicos en general, ¿no? Y por otro lado, también reconocer que somos susceptibles. O sea, yo insisto mucho en la idea de la discriminación como una dinámica. O sea, estamos inmersos en ella. Por algo se habla mucho de la interseccionalidad. Cuando hablamos de interseccionalidad, ha sido porque se ha reconocido que no basta el simplemente ver desde una perspectiva, desde un enfoque, un problema relacionado con la discriminación. No podemos entender la discriminación, por ejemplo, de la población en asentamientos informales si no entendemos la discriminación a la población LGBT, o si no entendemos el clasismo, ¿no? O si no entendemos el machismo, etcétera. Entonces, esa interseccionalidad no solo atraviesa a las personas como los targets o las víctimas o las personas, los grupos afectados por esos discursos de discriminación, sino también nos afectan como las personas que los podemos reproducir o los podemos avalar. O sea, entonces yo creo que por un lado es entender que siempre van a estar presentes, espero que en algún momento de la humanidad no lo estén, pero al menos hoy, ¿no? Hoy, miércoles, que estamos acá, van a estar presentes. Con esto no quiero decir que es minimizarlos como una visión conformista, bueno, pues ya asúmelo ni modos, sino que también hay que aprender a navegar en ellos, seleccionar batallas y sobre todo creo que también hay que reconocer que hay al menos un sector, tristemente a veces sospecho que es el minoritario, pero que hay ese sector de discursos o de situaciones que se pueden dar, a las que nos podemos enfrentar, que son incluso de buenas intenciones mal dirigidas, o que pueden ser de simple desconocimiento o motivados o generados por cualquier otro tipo de factor que no parte con el dolo a hacer daño. Así como hablamos también de los discursos de odio, otro tipo de manifestaciones que generan daños pues, irreparables, conscientes, que incluso quienes lo generan tratan de justificarlos. También hay que reconocer que está esa parte. Entonces yo creo que también como parte de la salud mental, parte del autocuidado de las personas que pueden ser objetos o digamos targets de estos discursos de discriminación LGBT o lo que fuese, creo que también hay que aferrarse a esas partes en las que los discursos pueden incluso venir de desconocimiento, buenas intenciones mal dirigidas, y que allá creo que está la principal área de oportunidad, porque allá sí que pueden ser paradójicamente espacios en los que haya más amplitud o apertura para escuchar, para aprender, ¿no? Entonces creo que también hay que aprender a distinguir. Eso no es fácil, insisto, pero creo que también es importante tocar esa parte de la que casi no hablamos. Y la otra, pues eso, o sea, reconocer que reproducimos esos discursos, que están inmersos, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, con cualquier población LGBT, si esa persona de la población LGBT es una persona blanca o una persona racializada, ¿no? Tú mismo lo acabas de mencionar, como incluso cosas como la medicina, ¿cómo se llama? Pueden estar permeadas por todos esos prejuicios, preconcepciones, cómo incluso el mundo se organiza a través de eso, y vemos también que normalmente las personas de ciertos grupos históricamente discriminados que empiezan a adquirir espacios, normalmente son personas blancas, ¿no? O sea, normalmente las personas racializadas no son las primeras a las que se les voltea a ver, y eso nos habla de que la lucha LGBT, la lucha por la vivienda, la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el sistema capacitista, etcétera, también tiene que pasar por ese tema del racismo y del clasismo, ¿no? Entonces, básicamente sería eso. Tú, Vladimir, igual me imagino que en este acompañamiento que hacen en el artículo 19 con
defensores de la libertad de expresión y activistas de derechos humanos, pero también desde el programa que coordinas, ¿no? Del programa digital en Artículo 19, todas las cosas que se conectan, ¿no? Del tipo de acoso digital a estos defensores de la libertad de expresión y periodistas, y de lo que hemos platicado el día de hoy, ¿no? De lo normalizados que están estos discursos de odio, que ahí encontramos este límite, ¿no? De este derecho fundamental. ¿Qué es lo que tú, de lo que has visto, ¿no? Y de lo que ustedes igual seguramente practican en Artículo 19, que creas que a personas LGBT, ¿no? Les pueda servir en esta vida digital, ¿no? De protección, de considerar y cómo navegar en este ambiente digital? Pues creo que, digo, es una pregunta con múltiples aristas y complejidades, pero pues me gustaría como primero decir que efectivamente desde el artículo 19 hacemos y reiteramos siempre las condenas que implican ataques, incitación al odio, la discriminación contra los grupos LGBT. Es algo que hemos también presentado en el sistema, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿no? Cuando se dan los casos, que yo creo que ahí también es los llamados hacia los estados, el visibilizar justamente este tipo de ataques y que ninguna persona, ¿no? Debería ser asesinada o atacada por practicar su libertad de expresar su identidad sexual y su orientación sexual, y sobre todo el llamado que muchas veces hacemos hacia políticas y personas funcionarias públicas que también en ocasiones, lejos de promover este entendimiento intercultural, pues siguen reproduciendo. Algunos puede ser que por ignorancia, efectivamente, y ahí coincido, ¿no? Creo que son espacios de oportunidad que son cruciales y son fundamentales. Entonces, creo que es ese como primer punto, ¿no? El visibilizar, el referir, el señalar, ¿no? Lo que está sucediendo, las expresiones que efectivamente pueden caer en un tema de discriminación, que pueden eventualmente también llegar al nivel más grave, que puede ser un discurso de odio. Reconocer que también hay una labor y hay un trabajo muy importante que tienen que hacer las plataformas de redes sociales. Y, por ejemplo, ahora hay una discusión muy grande sobre el tema de la amplificación algorítmica, ¿no? Cómo una plataforma que estaba diseñada, como por ejemplo el caso de Facebook, ¿no? Que sus algoritmos tienden a llegar al mayor número de personas, cómo también se pueden convertir bajo ese mismo patrón y bajo esa misma idea en una caja de resonancia de este tipo de discursos o discursos discriminatorios o de desinformación. Entonces yo creo que también ahí hay una labor sumamente importante, ¿no? Donde efectivamente la generación y la creación ha pasado por hombres blancos cis, ¿no? Que tienen una determinada visión sobre las redes sociales, y que ahí también, ¿no? Es importante y es necesario tener un enfoque interseccional. Otras recomendaciones que se han y que hemos también como compartido y socializado, y que también creo que se ha puesto mucho sobre la mesa, esta idea en inglés cuando dicen don't feed the troll, no alimentes al troll. Yo creo que, digo, y en ocasiones uno va también midiendo cuándo sí, cuándo no, pero pues reconocer que también, digamos, en estos espacios y en esta territorialidad digital, pues efectivamente van a estar estas voces que van a estar hostigando, que van a estar generando como algún tipo de ataque y demás. Yo creo que la activación de redes, la activación de contranarrativas en esa parte, creo que también resulta crucial. No es suficiente y no solamente un elemento que hay que tomar en cuenta, pero creo que también la solidaridad que se pueda generar con organizaciones como Artículo 19, con organizaciones como It Gets Better, como el trabajo que hace Calicho, la labor que también tienen que tener como los medios de comunicación. Yo creo que el cada vez
más ir conformando como estas redes sociales para progresivamente ir desmontando esta discriminación y este racismo que está tan permeado. Y finalmente diría las herramientas que bien y que no están funcionando plenamente, pero que me parece que es importante seguirlas utilizando, que tienen las mismas plataformas de redes sociales, ¿no? El usar el silenciamiento, el compartir las distintas listas para bloquear, y que ya hay también distintas iniciativas a nivel digital, ¿no? Que permiten justamente tener ya herramientas mucho más accesibles, ¿no? Para poder limitar y para dejar de tener a veces como acceso, digamos, a ciertos discursos. Y desde luego eso, digamos, se queda en el terreno de las herramientas y de las cuestiones que se pueden hacer y de las acciones que se pueden hacer dentro de las mismas plataformas, ¿no? Las denuncias que se pueden hacer a veces sí no funcionan de la mejor manera, y cuando estén en una situación así pueden acudir también con el artículo 19, ¿no? Para ver como justamente la forma de poder escalar ciertos casos, pero creo que también hay una dimensión que tiene que ver con la parte psicoemocional, ¿no? Yo creo que las medidas de autocuidado que también podamos llegar a tener, organizaciones que puedan también acompañar, por ejemplo, Vita Activa y otras más, ¿no? Que pueden estar también, que pueden ser muy cercanas justamente a un tema, digamos, como de contención, ¿no? Yo creo que lo que menos que nos gustaría y lo que menos queremos, digo, a nivel personal y en general, es que prevalezca la autocensura, ¿no? Que de pronto no se den esos espacios, ¿no? Para seguir, ¿no? Manifestando, para seguir expresándose por temor o por miedo o por cualquier otra razón, ¿no? Que los discursos discriminatorios y los discursos de odio en su forma más grave no solamente deriven en un acto de violencia, que es lo más peligroso y lo más preocupante, sino que efectivamente también se pierdan voces cruciales y fundamentales. Y por último, también debo aprovechar justo el 23 de junio, invitar a todas las personas que estén interesadas, ¿no? a tener también un diálogo sobre cómo están también impactando los términos de servicio de las redes sociales en la expresión y en la movilización de la comunidad y de la población LGBT, ¿no? Yo creo que también en la medida de entender cómo es que están afectando en términos de suspensión de cuentas, en términos de baja de contenidos y demás, yo creo que en esa medida también se pueden generar y se pueden dar respuestas favorables, ¿no? Que sigan protegiendo los derechos y que no sean en ningún caso instrumentos de persecución y de silenciamiento, que sería como lo más, de las cosas más graves y más preocupantes. Excelente. Entonces, el 23 de junio tienen esa actividad, ¿no? Pueden checar las redes de Artículo 19. Están en Twitter como @article19 de Article 19 MEX. O vayan a artículo19.org, que seguramente ahí van a tener la información. Súper importante ese tipo de diálogos, porque justo eso es lo que ha abierto a que podamos, como organización, como It Gets Better México, a tener estos talleres y conversaciones con las empresas digitales, ¿no? Y no solamente las empresas como Twitter, Facebook, TikTok recientemente, sino también con las muchas organizaciones que pues en esta era digital, como It Gets Better México, funcionamos principalmente en redes sociales. Pero pues ahora sí que si no hay esta presencia digital, pues difícilmente nuestro mensaje o nuestras actividades llegan a nuestras audiencias, ¿no? Y creo que esa es una labor compartida, ¿no? De que si estamos ocupando estos espacios es porque ahí están nuestras audiencias, nuestras comunidades, y que buscamos acercarles estos recursos de lo que ofrezcamos como organización, ¿no? Pero me parece importantísimo este tipo de espacios para resaltar justo los distintos retos, ¿no? Porque también es muy cierto, ¿no? Que si no necesariamente tienes el contexto de a quién acercarte, por dónde está el asunto, si de repente por
una aplicación errónea de las reglas y tu cuenta se ve silenciada, ya es una voz menos, ¿no? de la comunidad o de cualquier otro sector que esté en una situación así de vulnerabilidad. Laurel, llegaste justo a tiempo para tu parte, que hemos visto distintos backgrounds tuyos en esta transmisión. Agradezco mucho que hayas estado constantemente intentando regresar. Pero para cerrar esta conversación con ustedes, la pregunta era, de esta experiencia que has tenido, el intensivo, ¿no? de este último año, por tu trayectoria y por tu proceso personal, pero también en un contexto de pandemia, ¿qué es lo que has aprendido en este tiempo que puedas compartir a quienes nos ven, quienes nos escuchan, para primero cuidar de sí mismo o de sí misma, sin necesariamente pues retroceder en los espacios que se han ganado, ¿no? En tu caso, como activista y comunicadora y docente, ¿no? ¿Qué has hecho que te ha mantenido más allá de a flote, sino te ha impulsado a continuar? Creo que otra vez tenemos problemas de audio. ¿Sí nos escuchas? Creo que sí nos escucha. Pero no te escuchamos a lo mejor, no sé si estás en mute o por algo no estás, tu micrófono no está conectado. No te preocupes, Laurel. Seguramente vamos a tener más oportunidades de conectar. De lo que ahí rescatamos mucho de tu participación. Otra vez se los voy. Pero sí, va a haber motivos para reconectar y tener otros espacios con ella, con Laurel, con ustedes también, Calicho, Vladimir. ¿Alguna otra conclusión, algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Pues me gustaría agradecerte, Alex, agradecerte, Calicho, Laurel también. Yo me siento como súper emocionado de poder pues estar aquí, de poder tener este tipo de conversaciones. Yo creo que seguir ¿no? Con el debate, seguir también como colocando estos temas, me parece que son cruciales. Así es que pues nada, ¿no? Realmente como manifestar pues, mi emoción, mi agradecimiento en que sigamos, ¿no? Dialogando, sigamos construyendo, sigamos como viendo estos matices, sigamos pensando en justamente las herramientas que podemos como tener, los llamados que necesitamos hacer, las condenas que necesitamos también realizar, y que pues estamos inmersos justamente en un proceso, ¿no? Donde pues como seguiré insistiendo, ¿no? Tenemos que desterrar en algún momento, quizá no lo veamos a ver próximamente, pero yo creo que en la medida en la que lo hagamos, pues ese será como un elemento y una aportación crucial. Así es que, pues nada, desde Artículo 19, desde el programa de Derechos Digitales, de manera personal, pues nada, agradecerles enormemente por esta posibilidad de espacio, y que sigamos teniendo también otros espacios más así como este. Muchas gracias, Vladimir. Calicha, muchas gracias igual. Adelante, adelante. Sí, no, la verdad es que pues ahora sí que retweet a todo lo que dijo Vladimir en el sentido del agradecimiento de pues a ti, Alex, a Vladimir, a Laurel, pues a It Gets Better, a Artículo 19. La verdad es que a mí pues siempre me emociona con
colaborar en todas las oportunidades que se han dado con It Gets Better y con Artículo 19, así que tener este espacio en el que coincidan ambas organizaciones y que pueda formar parte, pues me emociona mucho. Y sobre todo, pues agradecer mucho poner el tema sobre la mesa. Yo creo que es una discusión que evidentemente no está agotada, está abierta, no se va a cerrar con una mesa, con un evento, sino con la atención constante que debemos tener y sobre todo la reflexión. Yo lo que siempre destaco a este tipo de eventos y espacios no es que salgamos con recetas o soluciones, sino que salgamos con una hoja de ruta, de nuevas preguntas y nuevos planteamientos que cada quien debe hacerse para sobre eso por fortalecer nuestros puntos de vista, fortalecer la reflexión y que el encontrar soluciones, el encontrar caminos, pues va a ser algo que se va a dar a manera de proceso, en paso a paso, no de un día para otro, pero pues es un camino que solo se recorre andando, aunque suene redundante, en el sentido que, bueno, pues toca hacer esto y pues en ese sentido se celebra mucho este espacio. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a ustedes. Y sí, este seguramente va a ser el primero de muchas colaboraciones que haya entre estas dos organizaciones, Artículo 19 y It Gets Better México. Y Calicho es de casa porque es parte de nuestro consejo técnico. Laurel, ya también habrán más oportunidades de conectar. Ha sido fantástico poder tenerles en esta conversación sobre libertad de expresión y discursos de odio. Que ¿por qué era tan importante en nuestro evento de aniversario tocar este tema? Definitivamente en estos avances que hemos tenido como comunidad, una mayor representación de nuestras poblaciones en muchos ámbitos, en lo político, en el entretenimiento, en medios de comunicación, etcétera. Definitivamente han habido reacciones igual de grandes a estos avances, ¿no? En discursos más sutiles, entre comillas, ¿no? Y se vuelven cada vez más ingeniosas las estrategias que buscan derogar y menoscabar nuestros derechos humanos, ¿no? Entre ellos la libertad de expresión, defendiéndose detrás de una supuesta libertad de expresión y una supuesta libertad religiosa, ¿no? Que ese es otro tema también muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, nos interesa justo buscarle, ¿no? Otro tipo de estrategias desde una trinchera más educativa y de contar historias, que justo creemos que eso ayuda mucho a cambiar mentes y corazones, reconciliar familias, ¿no? Creo que coincido mucho en lo que se expresó aquí obviamente no todo es discurso de odio, hay muchas cosas que no necesariamente vienen de mala fe, sino de un amor mal enfocado, particularmente desde familias. Y ahí hay una gran oportunidad para, pues sí, lo punitivo tiene que estar en algún punto, pero que sea lo más lejano posible, que estemos más por una cultura de la prevención, de la educación y de la conciliación, ¿no? De familias con jóvenes LGBT en particular, que es lo que desde It Gets Better México nos involucra, ¿no? Pero definitivamente la labor de ustedes como panelistas aquí, lo que hacen en sus trincheras es súper importante, y muchas gracias por habernos acompañado en nuestro aniversario, nuestro 7º aniversario, y vamos a seguir en contacto y van a haber más oportunidades. Gracias a quienes nos estuvieron viendo aquí. En breve nos vamos a una pausa porque estamos a 10, 15 minutos del siguiente segmento. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratito ya con el siguiente panel, con las filiales de Guatemala, Colombia y Chile, junto con nuestro fundador y presidente Rubén Maza. Gracias. Bye.